soñar un futuro distinto, de una iglesia distinta, y él apostó por eso. Y cuando volvió a Francia se empeñó en crear una forma de ser cristiano adaptado a la nueva situación, al nuevo mundo que había nacido en la Revolución, ¿no? Yo creo que esa es la gran intuición, ¿no? A tiempos nuevos hay que buscar un lenguaje nuevo, unas fórmulas nuevas, no repetir lo de siempre, ¿no? Pero él que hizo volver a las fuentes también, ¿no? Volvió a los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia de Francia en el fondo se parecía bastante a la iglesia de los primeros siglos, ¿no? Y él contempló que 12 hombres, 12 muchos pescadores y otros que no lo eran, pero gente bien sencilla en general y con poca formación, fueron en 3 siglos capaces, en 4, de evangelizar buena parte del Imperio Romano. ¿Qué fuerza tenían estos señores? Y es lo que intentó hacer. Y descubrió que la clave estaba que todos estos primeros cristianos habían hecho una experiencia clave, que es el encuentro con Jesucristo, como Pablo y todos los demás. En un momento determinado de su vida hicieron esta experiencia que es clave, que yo creo que está en el fondo de la experiencia de fe, ¿no? Cuando uno se siente radicalmente amado, incondicionalmente aceptado, absolutamente perdonado, infinitamente querido por Dios, entonces uno se fía de él. Y eso es la fe. Esto es la fe, yo creo. Pongo mi vida en tus manos porque yo he sentido esto, no porque me he aprendido fórmulas que me han transmitido, no. Por eso la fe es absolutamente personal, aunque los demás nos ponen en suerte. Yo creo que el trabajo de padres, educadores, no es más que ese, ¿no? Como el torero en la plaza, situar el toro en suerte y saber desaparecer, dejar que el toro se encuentre con la pica y experimente. Y aquí es igual, puedes hacerlo con más o menos elegancia, pero al final déjalo y quítate, porque el que no se encuentra con Jesucristo nunca será un creyente, aunque repita 1000 veces el credo, ¿no? Y de esta experiencia tan fuerte para Chaminade y los Hechos de los Apóstoles solamente se vive y se entiende cuando esto se hace en el marco de un grupo, donde uno comparte, revisa, estimula, alimenta la fe. De ahí el empeño en crear comunidades cristianas donde esto se iba viviendo a fondo, ¿no? Y Chaminade descubrió en María, la primera de las creyentes, la primera seguidora de Jesús, el prototipo de la iglesia, el icono de la iglesia, como queréis decir, ¿no? Y bueno, pues quiso ofrecer sus débiles servicios para que ella continuara su misión de educar en la fe a los nuevos creyentes, ¿no? De esta fe que Chaminade quiere para los suyos es fundamental, ¿no? Porque va a huir de todo lo institucional, ni hábitos, ni formas monacales, va a querer que los marianistas estemos siempre en la vanguardia, en la frontera, que es mucho más peligroso que la retaguardia, ¿no? Y sin uniformes y sin distintivos, salvo una profunda vida interior. Solamente se puede compensar el estar en primera línea de fuego si uno tiene una profunda vida interior, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Por eso va a repetir siempre lo esencial en lo interior. Solamente hombres y mujeres con una profunda vida interior, una fe bien alimentada, podrán vivir sin defensas, digamos, en la vida corriente, ¿no? Oteiza, Antonio Oteiza, que es un escultor hermano del famoso, ha plasmado en barro, en la portada del libro, esta intuición de Chaminade, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Es muy sugerente, ¿no? Es una cerámica que está en el Colegio Marianista de Valencia, ¿no? Donde es un pozo, la imagen de Chaminade y lo profundo, ¿no? Cuando alguien se aproxima a un pozo, lo primero que ve es el brocal, ¿no? Él lo ha hecho simplemente arañando la plancha de barro, ¿no? Es muy elemental, muy escueto, pero muy sugerente, ¿no?
lo primero que uno ve cuando se acerca a un pozo es el brocal, pero el brocal no es importante. Nos puede gustar por su sencillez o por la escultura que tenga, lo que sea, ¿no? O simplemente porque se blanquea a todo, ¿no? Pero un brocal remite a lo único importante, que es el agua que encierra, ¿no? Un pozo sin agua pues pierde todo su sentido, ¿no? A veces uno se puede quedar enganchado en el brocal y olvidarse. Un brocal puede ser muy bonito, pero nunca apaga la sed. Lo único que apaga la sed es el agua que encierra, ¿no? Por eso es tan importante crear entorno, él lo ha modelado así, en una superficie que sea porosa, ¿no? Porque si la piedra, el sitio donde está el pozo, el contorno es roca viva, el agua que cae de la lluvia resbala y pasa del largo, ¿no? Solamente si somos capaces de crear en torno al brocal de nuestro pozo un miniclima, o un hábitat donde el agua se filtre, el agua de la vida vaya pasando, entonces se podrá ir remansando en el corazón del hombre, ¿no? Cuidar la superficie que rodea la tierra circundante de nuestro brocal es clave para poder llegar a lo fundamental. Lo fundamental es justamente eso. Lo esencial es lo interior. ¿Te parece? Lo esencial es lo interior, ¿no? Y bueno, la mano de Chaminar nos invita a eso, a entrar adentro de ti mismo, a no vivir en la superficie, ¿no? Y solamente desde dentro se podrá colaborar en la nueva evangelización en el que Papá todavía en activo nos invita a hacer. Bueno, y también yo creo que es una gran intuición de Oteiza haber colocado sobre el brocal el cubo, un cubo lleno de agua, ¿no? Porque lo que uno tiene dentro no es para sí mismo, ¿no? Sino es para ofrecer a los demás y dar de beber al sediento, ¿no? Yo creo que esta es la gran intuición. Por eso él va a hablar de la fe del corazón, ¿sí? De la fe del corazón. Entendiendo el corazón en una doble acepción, ¿no? El corazón normalmente en el lenguaje habitual lo empleamos como sinónimo del mundo afectivo. Y la fe del corazón toca el mundo afectivo. Pero también el corazón en la Biblia es lo más profundo del hombre, lo más íntimo, el yo profundo que dirían los que saben de estas cosas, ¿no? Cuando la fe te toca a dos niveles, en el núcleo de la vida y también en el núcleo afectivo, entonces se convierte en algo que te motiva, que transforma toda la existencia, ¿no? Por eso yo creo que es clave, ¿no? que vivamos ahí, en la fe, desde la fe que toca la vida, ¿no? Y no en la superficie, ¿no? La gente que vive en la superficie, yo lo experimento mucho con los chavales, ¿no? Y con los adultos también, ¿no? Que yo les suelo decir, es que vais haciendo windsurfing sobre la existencia, ¿no? No tocáis fondo nunca. Y entonces solamente el que saborea el agua profunda es capaz de transformar la propia existencia, ¿no? Si no, te convierte en un niño carbonel, vuelvo yo a decir. Los niños carboneles son como el aceite que van flotando sobre la vida. Y entonces la vida no cala, ¿no? La vida no cala. Y yo creo que es clave, ¿no? Si no, uno no vive la vida te vive a ti. Y entonces se trata de que las cosas no pasen, sino me pasen y me traspasen. Me gusta repetir mucho esta frase, que no es un juego de palabras. Hay cosas que pasan, hay 6 millones de palabras, bueno, vale. Pero me he quedado sin trabajo, o mi hijo no encuentra trabajo. Entonces las cosas me pasan. Y las cosas me traspasan, porque si mi hijo no trabaja, entonces parte de mi pensión va a mantenerlo, o lo que sea, ¿no? Te está tocando la vida, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que lo que vamos viviendo no se nos quede, no resbale sobre como la roca del entorno, ¿no? Sino que penetre, ¿eh? Que uno la que va viviendo lo reflexione, lo saboree, le saque jugo y entonces, claro, va dejando pozo en la vida. Y cuando eso lo contrasta con el Evangelio, va dejando pozo cristiano y te va ayudando a crecer en la fe. Y por tanto, una fe arraigada en el corazón, una fe que lo que hace es vivir
vivir la vida con intensidad, contrastada con el Evangelio y procurando ajustar la conducta a la vida, ¿no? Una fe que pasa de la cabeza al corazón y del corazón a las manos, ¿no? Pensar como Jesús, amar como Jesús, actuar como Jesús. Yo creo que es la clave de ser creyente, ¿no? Hay gente que se queda aquí. Bueno, podrá saber mucha teología, pero eso no le toca al corazón. Cuando las cosas nos tocan el corazón es más fácil actuar en coherencia, aunque muchas veces metemos la pata. Si educamos a los niños solamente a actuar en cristiano, pero sin que le haya tocado el corazón ni la cabeza, ¿qué ocurre? Hacemos travestis. Gente que parece cristiano, que tiene hábitos cristianos, comportamientos cristianos, pero que no lo es, porque la fe no le ha tocado lo nuclear de la existencia, ¿no? Bueno, pues por eso es muy importante vivir como tres dimensiones de la fe que nos ayudan a ir equilibrando todas las cosas. Una primera fe que llamaría la fe de la razón, ¿no? Es importante tener las cosas, la cabeza bien amueblada, porque no podemos justificar las cosas ni si no realmente no la hemos pensado, ¿no? La fe no se puede razonar, pero no es irracional, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos exige una formación adecuada al nivel de conocimiento que uno tiene, ¿no? No uno puede decir, yo estoy contra el aborto, ¿por qué? Porque lo ha dicho el Papa, mire usted. El Papa puede decir en misa, usted tiene que explicar por qué está en contra del aborto, o de lo que sea, ¿no? Tiene que haber pensado, y por qué es coherente con lo que... Bueno. ¿Veis? Por tanto, solamente así podremos dar razón de nuestra esperanza y de nuestro comportamiento, ¿no? O sea, yo actúo así por esto y por esto. Y tengo una fe formada, no está muy de moda esto, pero esa dimensión yo creo que es importante. La fe, por tanto, de la razón. Segundo, la fe del corazón, ¿no? La fe del corazón es esta aceptación cordial de lo que amar lo que se cree, ¿no? Y esto, bueno, nos hace gustar, degustar, entrañar las cosas. Amando lo que se cree, se puede llegar a interpretar el mundo a la luz del Evangelio, ¿no? En ese sentido, la fe del corazón nos capacita para percibir los signos de los tiempos, las actitudes que ayudan a crecer el reino y aquellas que son contrarias, para que no nos callemos y la denunciemos, ¿no? Esta corrupción es antievangélica, no te puedes callar, sea quien lo haga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De esta capacidad de ver e interpretar el mundo a la luz del Evangelio brota la disposición y la capacidad de actuar desde la fe, ¿no? Y uno va, tercer paso, ¿no? Intentando actuar en coherencia con lo que cree y con lo que ama, ¿no? Bueno, y la tercera dimensión es lo que llamamos el espíritu de fe, ¿no? El espíritu de fe es la consecuencia de todo lo anterior. Es esa mirada luminosa sobre la vida, ¿no? La mirada de Dios sobre las cosas, ¿no?